Su nombre es conocido en el mundo entero, pero pocos conocen el arduo camino hacia la gloria de este humilde hijo de un jornalero de una aldea de Yorkshire. No buscaba oro ni anhelaba conquistas, pero fue él quien trazó por primera vez en un mapa la costa oriental de Australia. Se abrió paso a través de los hielos del océano Antártico y se convirtió en el primer europeo en pisar las costas de Hawái. James Cook, el hombre que alteró para siempre la cartografía del planeta. Este relato desvela como un adolescente que trabajaba en una mercería, llegó a la cubierta de un barco y se convirtió en su comandante. Descubriremos cómo una expedición, inicialmente dedicada a la observación de Venus, se transformó en una revolución científica que abarcó desde el descubrimiento de Nueva Zelanda hasta la exploración de lo desconocido. Seguiremos sus pasos en la búsqueda del paso del noroeste, que lo llevó a los confines del Ártico, y nos adentraremos con él en el corazón del mundo polinesio, para entender por qué su trágico final se convirtió en una pérdida no solo para Gran Bretaña, sino para la historia del encuentro entre civilizaciones. Esto no es simplemente la biografía de un navegante, es la historia de un hombre cuya curiosidad fue más fuerte que el miedo y cuyo lápiz en la mano demostró ser más poderoso que la espada en un joven de Yorkshire infancia. Mar y el inicio del servicio cuando, en el siglo XVIII, en la pecuega aldea de Martin, en el noreste de Inglaterra, en el condado de Yorkshire, nació un niño llamado James Cook. Nada hacía presagiar que su destino sería trazar en los mapas las costas de nuevos continentes e islas. Su padre, James Cook Sr., era un jornalero agrícola, un hombre de la tierra cuya vida transcurría trabajando en las fincas de la nobleza local. Su madre, Grace Pace, provenía de una familia de artesanos y era conocida en la comarca por su diligencia y frugalidad. Su existencia era modesta, pero regida por la honestidad, el trabajo y una moral estricta. En su hogar no había lujos, solo orden y deberan. Cuando James tenía unos 8 años, su padre fue ascendido a capataz en la granja de Lord Scarthorpe, cerca del pueblo de Great Ayton. Este nuevo cargo les proporcionó una mayor estabilidad, y la familia se trasladó. Fue en Great Ayton donde el joven James comenzó a asistir a la escuela local, un privilegio inusual para los niños de su clase social. Lord Scarthorpe, impresionado por la dedicación del padre, decidió costear la educación de su hijo. En aquella pequeña escuela de piedra, James aprendió a leer, escribir y contar bajo la tutela del reverendo Walker, un mentor severo pero justo. Se le instruyó en los fundamentos del latín, la Biblia y los principios morales. Cook no tardó en destacar por su concentración y una insaciable curiosidad. Sin embargo, la necesidad de manos para ayudar en casa le obligó a abandonar sus estudios tras unos pocos años. Empezó a trabajar junto a su padre en la granja, pero pronto se hizo evidente que su vocación apuntaba hacia otros horizontes. A los 17 años, fue enviado como aprendiz a la mercería de William Sanderson, en el pueblo costero de Staithes. Allí vivió en la casa de su empleador, pasando los días detrás de un mostrador, vendiendo telas, cintas, botones y otros enseres. Pero al caer la tarde, su espíritu lo llevaba al muelle, donde observaba fascinado la llegada de los barcos mercantes, la descarga de carbón y las naves que zarpaban hacia mar abierto. Cada vez pasaba más tiempo en el puerto, escuchando las conversaciones de los marineros y soñando con sentir la cubierta bajo sus pies. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría su vida. Renunció a la seguridad de una vida como tendero y se ofreció como marinero a los hermanos John y Henry Walker, armadores de varios barcos carboneros. Fue aceptado a bordo del Freelove, un pequeño buque que transportaba carbón desde Whitby hasta Londres. Así comenzó su vida en el mar Anne. El trabajo en un carbonero carecía de todo romanticismo. Era una vida de humedad, polvo de carbón
guardias agotadoras y un espacio reducido que exigía resistencia y disciplina, pero Cook no se quejó. Absorbía cada detalle, aprendiendo a atracar, a manejar las velas, a interpretar la brújula y las corrientes. En sus escasos momentos de descanso, interrogaba a los marineros más experimentados, devoraba cualquier libro que caía en sus manos y tomaba notas meticulosamente. Los barcos de los Walker fueron su verdadera escuela. Ascendió de grumete a contramaestre y finalmente obtuvo el rango de piloto. A los 26 años, James Cook poseía un profundo conocimiento de la navegación, dominaba los fundamentos de la cartografía y sabía cómo llevar un diario de a bordo impecable. Y todo ello sin haber pisado jamás una academia naval. 1755 dio un paso audaz e inesperado. Con el estallido de la guerra entre Gran Bretaña y Francia, decidió alistarse en la Marina Real, no como oficial, sino como un simple marinero. Esto significaba renunciar a una posición estable y respetada en la Marina Mercante para empezar de nuevo desde el escalón más bajo. Sin embargo, Cook veía en ello una oportunidad para forjar una carrera más ambiciosa. Comprendía que la Marina Real era su pasaporte a tierras lejanas, a expediciones de envergadura, a posibles combates y sobre todo a un ascenso basado en el mérito y la experiencia. Fue asignado al buque de guerra Eagle, donde sus cualidades no tardaron en brillar. Disciplinado, observador y con una asombrosa habilidad para calcular distancias y tiempos con precisión. Captó rápidamente la atención de sus superiores. Destacaba especialmente por la pulcritud de sus anotaciones y su facilidad para interpretar las tablas geográficas. Se sumergió con pasión en el estudio de los instrumentos de navegación. Aprendió a calcular la latitud y la longitud a partir del Sol y dominó los métodos de observación astronómica. Todo ello de forma autodidacta, a través de libros y conversaciones con oficiales experimentados. Apenas 2 años después, aprobó el examen de piloto, un título oficial que reconocía su pericia y le autorizaba a asumir las responsabilidades de navegación en un buque de guerra. Fue un momento decisivo. Ya no era un simple marinero con experiencia práctica, sino un especialista reconocido, con la autoridad para trazar el rumbo de un barco, elaborar mapas y supervisar el progreso de una travesía. Ante él se abrían las puertas de las batallas por Canadá, sus primeras misiones cartográficas. Serias y decisiones que cambiarían el curso de la historia. El Mapa du Nueva, Escocia de las cuerdas, a los lápices, el servicio en el buque de guerra. Eagle fue el primer paso firme de Cook dentro de la estructura de la Marina Real. Sin embargo, el punto de inflexión en su carrera llegó cuando fue destinado al Teatro de Operaciones de América del Norte en la Guerra de los 7 Años. De escala global, se libraba con especial ferocidad entre Gran Bretaña y Francia por el control de Canadá. Fue en ese escenario donde Cook tuvo la oportunidad de demostrar sus extraordinarias habilidades. En 1758, se encontraba frente a las costas de Nueva Escocia, como parte de la escuadra británica que asediaba la fortaleza francesa de Louisbourg, en la isla de Cabo Bretón. En un entorno de corrientes turbulentas, densas nieblas y una costa recortada y traicionera, una navegación precisa y un conocimiento detallado del litoral eran de vital importancia. Fue entonces cuando Cook comenzó a realizar levantamientos hidrográficos de las aguas costeras, utilizando herramientas básicas como la sonda, la brújula y el corredera, pero sobre todo su aguda capacidad de observación. Junto a otros marineros, se aventuraba en botes para medir profundidades, esbozar las siluetas de la costa y trasladar metódicamente cada detalle a un mapa con una pulcritud asombrosa. Durante el asedio de Louisbourg, el alto mando británico necesitaba datos exactos sobre los accesos al puerto y los puntos seguros para un desembarco. Cook
y otros pilotos llevaron a cabo esta tarea en condiciones extremadamente difíciles. Un oficial recordaría más tarde cómo el bote en el que se encontraba Cook estuvo a punto de ser alcanzado por el fuego de las baterías francesas. Sin inmutarse, él continuó con sus mediciones y bocetos, protegiendo los papeles de la lluvia. Bajo su capote empapado, los mapas resultantes de este reconocimiento fueron tan precisos que la flota británica pudo posicionarse sin pérdidas significativas para lanzar el asalto final. Sin embargo, fue la siguiente campaña la que se convirtió en un verdadero punto de inflexión en su destino. Recibió una misión de una complejidad mucho mayor: realizar un levantamiento cartográfico del cauce del río San Lorenzo, la vía fluvial que conducía a Quebec, el principal bastión francés en Canadá. El terreno era un laberinto de peligros: corrientes impetuosas, bancos de arena, ocultos, nieblas frecuentes y riberas escarpadas. Cualquier error podía significar el naufragio de un barco y el fracaso de toda la expedición. Durante semanas, Cook exploró el río en botes, midiendo profundidades con una sonda manual, fijando coordenadas con la brújula y observando las orillas para plasmar cada dato en sus borradores. Trabajaba casi sin descanso, a menudo de noche, a la luz de una vela o de la luna, para procesar la información y preparar los mapas operativos. Su reputación creció a tal punto que, en un momento dado, el capitán del buque insignia británico se negó a avanzar río arriba sin tener en sus manos un mapa confirmado por Cook, un piloto que aún no ostentaba el rango de oficial. Gracias a la escuadra pudo navegar por el traicionero tramo del río y transportar al ejército del general James Wolfe hasta las puertas de Quebec. Fue basándose en los datos de Cook que se eligió el lugar para un audaz desembarco nocturno, al pie de un acantilado que conducía a las llanuras de Abraham. Las tropas británicas escalaron la pendiente, sorprendieron a los franceses y lograron una victoria decisiva en la batalla de Quebec. El mando era consciente de que, sin la labor de Cook, esa victoria podría no haber sido posible. Tras la batalla, Cook fue enviado al puerto de Halifax, donde continuó con el levantamiento de las aguas costeras. Sus mapas se convirtieron en un modelo de precisión y rigor. Aplicaba métodos de triangulación utilizando puntos de referencia en la costa. Calculaba distancias con el sextante y fue uno de los primeros en utilizar las tablas de distancias lunares para determinar la longitud con mayor exactitud, una solución innovadora y avanzada para su tiempo. Resolver el problema de la longitud era uno de los mayores desafíos de la navegación, y Cook lo abordó en la práctica mucho antes de que los cronómetros marinos se generalizaran. Su interés no se limitaba a la navegación. En su tiempo libre, encargaba libros de astronomía, geometría y matemáticas, y estudiaba las obras de Halley y otras mentes preclaras de la época. Analizaba con detenimiento las tablas de navegación que le enviaban y registraba sus propias observaciones en sus diarios con tal meticulosidad que, décadas más tarde, otros exploradores seguirían utilizando sus datos. Prestaba atención a las fluctuaciones de las mareas, a los cambios en el color del agua y al comportamiento de las aves y mamíferos marinos. Cualquier indicio que pudiera ayudarle a orientarse y a mejorar la precisión de sus mapas. En 1762, una vez finalizadas las hostilidades, Cook regresó a Inglaterra. Sus mapas del río San Lorenzo y de la costa de Nueva Escocia fueron aclamados como obras maestras. El almirantazgo los publicó y siguieron en uso durante más de un cuarto de siglo. Su reputación era tan sólida que le ofrecieron un puesto en uno de los buques hidrográficos especializados y, por primera vez, en su expediente personal, apareció una anotación clave: han recomendado para levantamientos independientes y futuras expediciones. A partir de ese momento, Cook dejó de ser visto como un simple piloto con talento
para convertirse en un explorador en ciernes. Se había ganado la fama de ser un hombre capaz de examinar costas desconocidas de forma precisa, sistemática y segura. Alguien en quien se podía confiar no solo en el mar, sino también en el ámbito científico. Manejaba el mapa con la misma seguridad con la que otros empuñaban un arma. Y en sus manos, el lápiz resultaba ser una herramienta no menos formidable que la espada. Pero los mapas más importantes de su vida aún estaban por dibujar. Sus contornos apenas comenzaban a tomar forma en los planes de la Royal Society y sobre las mesas de los almirantes que discutían la próxima gran expedición. Aqualakq lo llevaría al vasto y misterioso Océano Pacífico. En el primer viaje de circunnavegación, Venus y el Océano Pacífico, en 1768, James Cook, ya con el rango de teniente de la Marina Real Británica, fue nombrado comandante de la primera expedición de circunnavegación de su vida. Entonces, su reputación como uno de los cartógrafos navales más precisos de la flota era incuestionable y se había ganado el respeto del almirantazgo. El motivo oficial de esta misión al Pacífico era un raro evento astronómico en el tránsito de Venus por delante del disco solar previsto para el 3 de junio del año siguiente. La observación de este fenómeno desde diferentes puntos del globo permitiría a los científicos calcular con mayor precisión la distancia entre la Tierra y el Sol, y así definir la escala del sistema solar. El lugar elegido para la observación fue la isla de Tahití, recientemente descrita por el navegante francés Louis-Antoine de Bougainville y considerada un punto estratégico en el Pacífico Sur. Sin embargo, bajo este pretexto científico, el Imperio Británico albergaba la esperanza de expandir sus intereses geográficos y consolidar su presencia en aguas aún poco exploradas. A Cook se le entregaron 2 pliegos de órdenes, uno con las instrucciones oficiales para la misión científica y otro sellado, con directrices secretas del almirantazgo, que solo debía abrir una vez concluidas las observaciones astronómicas. Como buque para la expedición se eligió una robusta barca carbonera. El Earl of Pembroke fue reacondicionada para un largo viaje, reforzando su estructura para las condiciones tropicales y equipándola con un laboratorio, un observatorio y amplias bodegas. Tras su remodelación, fue rebautizada como el Endeavour. A bordo viajaban 94 hombres, entre ellos el astrónomo Charles Green, el botánico Joseph Banks, con su equipo científico, el artista Sidney Parkinson, así como marineros, infantes de marina, carpinteros y sirvientes. A la expedición zarpó de Plymouth el 26 de agosto. Su primera escala fue Río de Janeiro, donde las autoridades portuguesas recibieron el barco con recelo y apenas permitieron el desembarco. El gobernador de la colonia, temiendo que los británicos estuvieran realizando labores de espionaje, prohibió a los científicos moverse libremente, lo que indignó a Banks, acostumbrado a un trato más deferente. Cook, en cambio, demostró paciencia y contención, haciendo gala de una diplomacia innata para apaciguar el conflicto tras reabastecerse. El Endeavour puso rumbo al sur, hacia el temido Cabo de Hornos. Doblar el extremo de Sudamérica fue una prueba durísima. El Atlántico Sur los recibió con borrascas, ráfagas de viento huracanado, lluvias heladas y un oleaje que no amainó durante semanas. Innumerables barcos se habían perdido en esas aguas, pero el Endeavour resistió. Cook supervisaba personalmente cada cálculo de rumbo, vigilaba el estado de los aparejos y el casco, ordenaba secar las bodegas y registraba diariamente la latitud y la longitud, cotejándolas con las distancias lunares. Sabía que de esa precisión dependía no solo el éxito científico, sino la vida de toda su tripulación. En abril de 1769, el Endeavour llegó a las costas de Tahití y ancló en la bahía de Matavai. Allí,
la tripulación construyó un observatorio y un pequeño fuerte rodeado por una empalizada. La observación del tránsito de Venus requería una precisión extrema, pues era crucial registrar el instante exacto en que el planeta entraba y salía del disco solar. A pesar de todos los preparativos, los datos obtenidos resultaron ser solo parcialmente útiles. Pero nadie imaginaba entonces que la misión apenas había comenzado, mientras los científicos se preparaban. Cook exploraba la costa y observaba la vida de los tahitianos. Desde el principio, se esforzó por establecer una relación basada en el respeto mutuo. Prohibió las incursiones no autorizadas en la isla y castigó severamente cualquier robo o acto de violencia, imponiendo una férrea disciplina a pesar del clima relajado y de la diferente concepción de la propiedad que tenían los isleños. Él mismo se reunía con los jefes locales, estudiaba su estructura de poder y anotaba con interés las palabras y expresiones que aprendía gracias a Tupaya, un polinesio de una isla vecina que se unió a la expedición como intérprete una vez concluida la fase astronómica del viaje. Cook abrió el segundo sobresellado. Las órdenes secretas le instruían a navegar hacia el sur y luego al oeste en busca de la supuesta Terra Australis Incognita, un vasto continente meridional cuya existencia los científicos europeos daban por sentada para equilibrar la masa continental del hemisferio norte. Tras dejar Tahití, el Endeavour navegó a través del archipiélago de las Tuamotu y las Islas de la Sociedad, nombre que el propio Cook les dio en honor a la Royal Society. La tripulación cartografió nuevas islas, estudió su flora y fauna y registró las condiciones meteorológicas, las corrientes y las mareas. Finalmente, en octubre, avistaron tierra en el horizonte. Era la costa este de Nueva Zelanda. Antes de Cook, solo el holandés Abel Tasman había llegado hasta allí, pero sin desembarcar ni trazar mapas detallados. Cook, en cambio, dedicó casi 6 meses a explorar sus costas. Circunnavegó las 2 islas principales, descubriendo que estaban separadas por un estrecho que más tarde llevaría su nombre. Estableció contacto con los maoríes, estudió las corrientes locales y el relieve, y dibujó cada día nuevos tramos de litoral con una precisión asombrosa. Actuaba con cautela, pero con firmeza, manteniendo la disciplina a bordo y exigiendo respeto hacia los habitantes de las islas. Una vez completado el mapa de Nueva Zelanda, puso rumbo al oeste. En pronto, una nueva línea de tierra apareció ante sus ojos en la costa oriental de Australia. Era el comienzo de una nueva y aún más trascendental etapa de su expedición: el contacto con los aborígenes y el enigma de la costa oriental. La mañana del 19 de abril de 1770, el vigía gritó desde lo alto del mástil: «Tierra a babor». En el horizonte, hacia el suroeste, se perfilaba una extensa línea costera, cubierta de bosques y envuelta en una ligera bruma marina. Era el extremo sur de la costa oriental de Australia, un territorio que no figuraba en ningún mapa europeo. James Cook anotó en su diario las coordenadas de este primer contacto y bautizó el lugar como Punta Hicks, en honor a uno de sus oficiales. Así comenzó la exploración sistemática de un nuevo continente. El Endeavour avanzaba con lentitud y cautela a lo largo de la costa. El paisaje estaba dominado por colinas bajas cubiertas de eucaliptos y acacias. Aunque durante días no avistaron ninguna construcción, las densas columnas de humo que se elevaban sobre los bosques eran una señal inequívoca. Aquella tierra estaba habitada. Cook registró en su diario la presencia constante de indicios humanos en humo, fuegos y siluetas a lo lejos. Ordenó no acercarse a la orilla hasta encontrar una bahía segura y adecuada para fondear. 10 días después, el barco entró en una ensenada protegida, de suaves playas de arena y arroyos de agua dulce. Cook la llamó Botany Bay, Bahía Botanic, debido a la asombrosa cantidad de plantas, hasta entonces desconocidas,
que recolectaron los naturalistas Joseph Banks y Daniel Solander. En solo 2 días reunieron más de 30 especies nuevas, algunas de las cuales sentarían las bases de la clasificación botánica de Australian allí. Tuvo lugar también el primer encuentro con los aborígenes. Cuando el bote de los marineros se aproximaba a la orilla, 2 hombres armados les salieron al paso. Gritaban enérgicamente, blandiendo sus lanzas en un claro intento de ahuyentarlos. Cook ordenó detenerse y esperar. Sin embargo, uno de los marineros, impaciente, disparó. ¡Perdigones! Al aire. Uno de los aborígenes resultó herido levemente, pero se reincorporó enseguida. La tripulación desembarcó, pero no se produjo un verdadero contacto. Los nativos se retiraron hacia el interior del bosque. Tras recoger agua, los marineros regresaron. Al bar con Cook observó en su diario que los habitantes locales no mostraban intención de huir ni de atacar, sino que se comportaban con una calma y una dignidad reservadas. Desde la distancia, intentó observar sus costumbres. Los vio recolectar moluscos, encender hogueras y navegar en estrechas canoas. Notó que vivían en refugios sencillos hechos de ramas y cortezas. No tenían animales domésticos y utilizaban herramientas rudimentarias, pero parecían vivir en una armonía plena con su entorno. Estas gentes, reflexionó, viven sin metales, sin ropas, sin cerámica, pero poseen un profundo conocimiento de su tierra, de las técnicas de pesca y de los ciclos de las mareas. Son pobres según nuestros estándares, pero quizá a su manera sean inmensamente ricos. No les preocupa la posesión. Viven en el presente tras dejar Botany Bay. El Endeavour continuó su viaje hacia el norte, cartografiando un sinfín de accidentes geográficos en bahías, cabos e islas a los que fue dando nombres como Moreton Bay o Trinity Bay. Observó cómo el paisaje cambiaba, desde playas arenosas hasta imponentes acantilados, y desde densas selvas tropicales hasta sabanas. Ocasionalmente grupos de aborígenes aparecían en el linde del bosque, observando el barco en silencio antes de desvanecerse de nuevo. Sin embargo, en la noche del 1 de junio, el viaje se vio interrumpido de forma dramática. El Endeavour encalló violentamente en un arrecife, que más tarde se revelaría como parte de la Gran Barrera de Coral. El impacto fue brutal. Se abrió una vía de agua en el casco y el agua comenzó a inundar las bodegas a un ritmo alarmante. La tripulación, en una carrera contrarreloj, empezó a arrojar por la borda todo el peso posible, incluidos los pesados cañones. Lograron contener la inundación y esperar a que la marea alta los liberara del arrecife. Cook decidió buscar un lugar en la costa para realizar reparaciones urgentes. Días después, encontraron la desembocadura de un río, donde las aguas tranquilas y el fondo arenoso permitieron varar el barco de forma segura. Bautizaron el lugar como Río Endeavour. Allí, en la costa noreste de Australia, la expedición pasó casi 7 semanas. Se organizó un campamento en tierra, mientras los carpinteros reparaban el casco. Los botánicos exploraron la flora local. El artista Sidney Parkinson realizó bocetos de paisajes y especies, y Banks describió más de 200 nuevos tipos de plantas y animales. De vez en cuando, los aborígenes aparecían en los márgenes del campamento, mantenían la distancia, pero no mostraban hostilidad. Un día, los marineros dejaron sobre una roca algunos regalos, conchas, un pequeño espejo y un trozo de tela. A la mañana siguiente, en el mismo lugar, encontraron un manojo de hierbas y pescado ahumado. Cook lo interpretó como un gesto de intercambio neutral. Una vez reparado, el Endeavour reanudó su ruta hacia el norte. Cook cartografió cientos de millas de costa registrando arrecifes corrientes y la entrada a ríos y estrechos. Al llegar al Cabo York, el punto más septentrional de la costa este,
subió a la cima de una isla cercana y, en una ceremonia solemne, proclamó la soberanía británica sobre las tierras descubiertas, dándoles el nombre de Nueva Gales del Sur. Esta etapa de la expedición había concluido. Por delante les esperaba el Océano Índico, una escala en Batavia, actual Yakarta, donde las enfermedades tropicales diezmaron a la tripulación, y el largo camino de regreso a casa en el segundo viaje a través de los hielos hacia las latitudes. Australes Cook pasó menos de un año en Inglaterra. Sus detallados mapas, la disciplina de su tripulación, la baja tasa de mortalidad por enfermedad y su rigor científico le granjearon el respeto tanto de la Marina como de la Royal Society. Pero pronto se le presentó un nuevo desafío: disipar o confirmar de una vez por todas la hipótesis de un gran continente austral que, según las teorías de la época, debía yacer más allá de los 40 grados de latitud sur. Para este nuevo viaje, el almirantazgo le proporcionó 2 barcos, el Resolution, comandado por él mismo, y el Adventure, bajo el mando del capitán Tobias Furneaux. El Resolution fue especialmente adaptado para navegar en aguas heladas, con un casco reforzado y equipado con los instrumentos más modernos, incluido un cronómetro marino, una novedad tecnológica que permitía determinar la longitud con una precisión sin precedentes. En la expedición zarpó de Plymouth el 13 de julio de 1772, tras cruzar el Atlántico y hacer escala en el Cabo de Buena Esperanza para reabastecerse. Cook realizó los últimos preparativos antes de adentrarse en las inhóspitas aguas del sur. Instruyó meticulosamente a sus oficiales e impuso estrictas medidas de prevención contra las enfermedades, cambios regulares de ropa, una dieta rica en chucrut y zumo de limón, y una ventilación y limpieza constantes de las bodegas. Ya demostrado en su primer viaje que la disciplina y la higiene eran el antídoto contra el escorbuto, y estaba decidido a mantener esa práctica. En diciembre, los barcos entraron en la zona de clima inestable al sur del paralelo 50. La dureza del entorno se hizo sentir de inmediato. Una niebla perpetua se cernía sobre el mar. Los icebergs comenzaron a aparecer en enero, y las velas y aparejos se cubrían rápidamente con una gruesa capa de hielo. El 17 de enero de 1773, el Resolution se convirtió en el primer barco de la historia en cruzar el Círculo Polar Antártico. El hito fue registrado en el diario de a bordo, pero lo que más impresionó a la tripulación no fue el hecho en sí, sino las condiciones extremas en las que se logró navegando en Tricampus, con un viento penetrante y bajo el riesgo constante de colisionar con un témpano. Cook no encontró ningún indicio de tierra firme. En lugar del continente que buscaban, ante ellos se extendía un desierto de hielo hasta donde alcanzaba la vista. Viéndose obligado por la creciente densidad de la banquisa, tuvo que virar hacia el norte en busca de aguas más cálidas. Los barcos pusieron rumbo a Nueva Zelanda para descansar y hacer reparaciones. Sin embargo, durante una tormenta, el Adventure y el Resolution se separaron. El capitán Ferno no logró reunirse con el buque insignia y finalmente decidió regresar a Inglaterra. Cook, por su parte, continuó el viaje en solitario. En marzo de 1773, se dirigió de nuevo hacia las latitudes australes. Cruzó el Círculo Polar Antártico en 2 ocasiones más, adentrándose cada vez más al sur que nadie antes que él. Describió personalmente los campos de hielo, la temperatura del agua, las corrientes y la dirección de los vientos. Tomó notas detalladas sobre la fauna: pingüinos, petreles, focas y ballenas. A pesar de la severidad del clima, ni un solo hombre de su tripulación murió de frío o de escorbuto, un logro extraordinario que se debía a su impecable organización. Han convencido de que un continente austral habitable no existía,
Cook alteró su ruta y se dirigió a las aguas más cálidas del Pacífico. Visitó Tahití y las islas Tonga y descubrió nuevos archipiélagos, como Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur. Estas últimas, situadas muy cerca de la Antártida, eran un paraje desolado de rocas y nieve. Fue al contemplar estas costas cuando se convenció definitivamente en sí existía un continente. Este se encontraba oculto tras una barrera de hielo infranqueable y era completamente inhabitable. En su camino de regreso, el Resolution volvió a doblar el Cabo de Hornos y, tras una parada en la isla de Santa Helena, arribó a Inglaterra. El viaje había durado 3 años y 13 días. Cook había recorrido más de 60.0 mil, cruzado 3 veces el Círculo Polar Antártico, realizado innumerables observaciones científicas y refutado de forma concluyente la teoría de un gran continente austral, apto para la colonización europea. A su regreso, fue recibido con los más altos honores. La Royal Society le concedió la prestigiosa medalla Copley y fue admitido como miembro de la Academia. En los círculos navales y científicos, su nombre se convirtió en sinónimo de precisión, dedicación y maestría. Sus informes se convirtieron en un modelo para futuros capitanes, y sus mapas fueron la referencia indiscutible durante décadas. Sin embargo, a pesar del triunfo, Cook no sentía que su trabajo estuviera completo. Sabía que los espacios que había explorado no eran las últimas manchas blancas en el mapa. Su mente ya estaba en el norte, en el Ártico, en la región del estrecho de Bering, donde podría esconderse el legendario Paso del Noroeste, la ruta marítima que conectaría el Atlántico y el Pacífico. Y era hacia allí a donde, inevitablemente, se dirigiría en su próxima y última empresa, el tercer viaje en busca del Paso del Noroeste en 1776. James Cook tenía 47 años. A sus espaldas dejaba 2 viajes de circunnavegación, miles de millas de aguas exploradas, docenas de islas y costas cartografiadas, el reconocimiento de la comunidad científica, condecoraciones parlamentarias y todo el derecho a disfrutar de un merecido descanso en tierra. A pesar de todo, aceptó liderar una nueva expedición. El objetivo era zanjar de una vez por todas la cuestión de si existía una ruta marítima desde el Pacífico hasta el Atlántico a través de las aguas árticas. El llamado Paso del Noroeste en 2, la misión de Cook era alcanzar la costa occidental de América del Norte, explorar la región y, si las condiciones lo permitían, intentar navegar hacia el norte a través del estrecho de Bering y adentrarse en el océano Ártico. De tener éxito, se convertiría en el primer hombre en demostrar la existencia de esta ruta de enorme importancia estratégica. Nuevamente, se le asignaron 2 barcos, el Resolution, bajo su mando directo, y el Discovery, capitaneado por Charles Clark, un oficial que ya había servido a sus órdenes. Los buques fueron meticulosamente equipados con nuevos instrumentos de medición y un vasto suministro de provisiones, pensado para una larga estancia, lejos de los puertos comerciales. La expedición partió de Plymouth el 12 de julio, tras escala en Madeira, el Cabo de Buena Esperanza y Nueva Zelanda. Los barcos se dirigieron a Tahití. Allí, Cook se reencontró con viejos conocidos y observó con cierta melancolía cómo el modo de vida de los isleños cambiaba con cada nueva visita europea. Desde allí, pusieron rumbo al norte. En enero de 1778, la expedición alcanzó un grupo de islas, hasta entonces desconocidas para los europeos, el archipiélago de Hawái. Cook las bautizó como las Islas Sandwich, en honor a John Montagu, cuarto conde de Sandwich y primer lord del almirantazgo. Los isleños recibieron a los británicos con un entusiasmo desbordante. En la bahía de Waimea,
en la isla de Kauai. Los marineros fueron recibidos por canoa, jefes ataviados con vistosos mantos de plumas y multitudes de curiosos. Las relaciones iniciales fueron cordiales. Los habitantes compartieron sus alimentos, ayudaron a reabastecer los barcos y mostraron a Cook sus costumbres. Él, por su parte, tomó nota de su amabilidad e ingenio, comparó su sistema de gobierno con el de Tahití y se percató de la alta densidad de población y de la complejidad de sus rituales religiosos. Tras una breve estancia, el Resolution y el Discovery levaron anclas y se dirigieron hacia la costa norteamericana. En marzo, alcanzaron las costas del actual Oregón y continuaron navegando hacia el norte, a lo largo de Canadá y Alaska. Cook describió y cartografió bahías, cabos y estrechos, documentando la ausencia de presencia europea en muchos de esos lugares y manteniendo encuentros pacíficos, aunque reservados, con las poblaciones locales, como los Tlingit y los Aleutas en verano. Los barcos llegaron al mar de Chukotka e intentaron cruzar el estrecho de Bering. El 17 de agosto, Cook superó pero el avance hacia el norte se vio bloqueado por una impenetrable muralla de hielo que se extendía hasta el horizonte. Las corrientes se intensificaban y los icebergs se movían peligrosamente. Ante la drástica caída de la temperatura y el riesgo para sus barcos y hombres, Cook decidió no tentar a la suerte. Viró hacia el sur, posponiendo el intento para la siguiente temporada de navegación en otoño. La expedición regresó a aguas más cálidas, planeando pasar el invierno en Hawái. El 17 de enero, el Resolution y el Discovery fondearon en la bahía de Kealakekua, en la isla principal de Hawái. Su llegada coincidió con la celebración del Makahiki, un festival en honor a la deidad Lonon. Según la tradición, Lono debía llegar por mar desde la misma dirección en que aparecieron los barcos de Kukan. Esta coincidencia probablemente reforzó la percepción de que el capitán era una encarnación del dios en los británicos. Fueron recibidos con una magnificencia nunca vista. Les ofrecieron regalos, celebraron ceremonias en su honor y los sacerdotes permitieron a Cook acceder a sus lugares sagrados. Durante varias semanas reinó la calma. Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse. El respeto inicial dio paso a la desconfianza. Los hawaianos observaron que aquellos supuestos dioses robaban, mantenían relaciones promiscuas con sus mujeres y se comportaban con una arrogancia creciente. Cook, por su parte, estaba agotado, irritado y con la salud debilitada, y su paciencia se agotaba. El 4 de febrero. Los barcos abandonaron la bahía, pero una tormenta dañó el mástil principal del Resolution, obligándolos a regresar a Ampara. Entonces, el ambiente en la isla se había enrarecido por completo. La tensión era palpable. El 14 de febrero fue robado un bote del Discovery. Cook, en un intento de demostrar autoridad, decidió tomar como rehén al jefe supremo Colony Gipiuyu para forzar la devolución del bote, una práctica común en la Marina Europea, pero que en aquel contexto resultó ser un error fatal. Desembarcó con un destacamento de marineros e invitó al jefe a acompañarlo. Pero una multitud hostil los rodeó rápidamente. La situación se descontroló, se oyeron gritos, estalló una refriega, y en medio de la confusión, Cook fue golpeado con una lanza, cayó al agua, donde fue rematado con armas de piedra. Varios de sus marineros también perdieron la vida. El cuerpo de Cook fue tratado según las tradiciones locales, y días después, los sacerdotes devolvieron sus restos a la tripulación en un gesto de respeto final. El mando de la expedición recayó en el capitán Clerk, quien moriría de tuberculosis meses más tarde. Los oficiales restantes lograron completar el viaje. Regresando a Inglaterra en octubre de 1780, la noticia de la muerte de Cook conmocionó a Gran Bretaña. No había perecido en una tormenta ni caído en combate, sino que había sido asesinado por las mismas gentes
a las que había intentado comprender y con las que había buscado establecer un contacto pacífico, el legado del capitán, mapas, descubrimientos y su impacto en el mundo cuando el Resolution y el Discovery regresaron a Inglaterra sin su comandante. El país los recibió con una conmoción silenciosa. La muerte de James Cook no solo marcó el final de su vida, sino que también cerró el capítulo de una era en la que las manchas blancas del mapa aún esperaban ser delineadas por capitanes que, armados con compás y diario se aventuraban a los confines del mundo no por la guerra, sino por el conocimiento. Sin embargo, la obra de Cook no desapareció con él. Comenzó a vivir su propia vida en la navegación, la ciencia, la geopolítica y la memoria histórica. Su legado más tangible fueron sus mapas tan precisos, fiables y de una durabilidad asombrosa. A lo largo de sus 3 expediciones, Cook cartografió vastas extensiones del globo a las costas de Nueva Zelanda, el litoral oriental de Australia, archipiélagos enteros del Pacífico, la costa oeste de América del Norte y partes de Alaska y Chukotka. Sus trazados de la costa australiana se utilizaron casi sin modificaciones hasta mediados del siglo XIX, y los contornos de las islas de Nueva Zelanda que él dibujó eran tan exactos que solo la cartografía por satélite reveló desviaciones menores a estos mapas, verificados personalmente con sonda, brújula y sextante, se convirtieron en la base para futuras exploraciones. Navegantes como Matthew Flinders los utilizaron como punto de partida para sus propias rutas. Cuando la expedición rusa de circunnavegación de Krusenstern se adentró en el Pacífico a principios del siglo XIX, llevaba a bordo tanto los mapas originales de Cook como las traducciones de sus diarios. El francés du Monterville lo llamó el descubridor del Pacífico, y Alexander von Humboldt lo consideró el modelo del viajero científico. Aún más trascendental fue su impacto en la medicina naval y la organización del servicio. Cook fue el primer comandante que no solo combatió el escorbuto, la principal plaga de los viajes largos, sino que lo venció sistemáticamente. Sus métodos se convirtieron en un estándar en cambio obligatorio de ropa, limpieza regular de las cubiertas, ventilación de los espacios cerrados y la inclusión en la dieta de chucrut y zumo de limón. En su primer viaje, que duró casi 3 años, solo murieron por enfermedad un puñado de hombres, un resultado sin precedentes para la época. La Marina Británica adoptó oficialmente estas prácticas, lo que redujo drásticamente la mortalidad en sus flotas. El valor científico de sus expediciones fue igualmente inmenso. Cook realizó observaciones detalladas del clima, las mareas, la temperatura del agua y los fenómenos astronómicos. Sus diarios, publicados y traducidos a varios idiomas, se convirtieron en una fuente invaluable de conocimiento. Gracias a su trabajo, se precisaron las distancias entre continentes, se descubrieron y describieron docenas de nuevas islas, y se sentaron las bases para la futura oceanografía política. Sus viajes fortalecieron la influencia del Imperio Británico. Fue su recomendación la que llevó a la colonización de la costa este de Australia, donde se fundó la primera colonia penal, Nueva Gales del Sur. Mapas definieron rutas de navegación y sirvieron para justificar reclamaciones territoriales, consolidando la presencia británica en el Pacífico. Aunque fue en Hawái donde encontró la muerte, su llegada abrió el archipiélago a la navegación europea, atrayendo en las décadas siguientes a misioneros y comerciantes, e integrándolo irreversiblemente en las rutas comerciales globales. A la memoria de Cook entre los pueblos con los que interactuó es compleja. Los maoríes de Nueva Zelanda lo recuerdan con una mezcla de respeto y recelo, pues tras él llegó la colonización. En Tahití es una figura emblemática del inicio de la influencia europea. En Hawái, su legado es ambivalente. Le reconoce como el primer europeo
en pisar sus costas, pero también como el protagonista de un trágico conflicto cultural. Gran Bretaña. Cook fue y sigue siendo un símbolo de la era de los descubrimientos. Su nombre adorna un estrecho en Nueva Zelanda, un cabo en Australia, montañas, islas e incluso un cráter en la Luna en sus diarios de a bordo conservados en archivos. Continúan siendo una fuente fundamental para la investigación histórica y geográfica. Un famoso epitafio reza: dejó poco por descubrir, a los demás no. Y sin embargo, más allá de los títulos y la gloria póstuma, Cook sigue siendo ante todo un hombre que dedicó su vida a la precisión, la observación y la paciencia. Nunca fue un conquistador. No buscaba oro ni poder. Su ambición era comprender y cartografiar. Viajó a donde ningún europeo había llegado antes y registró lo que veía, no desde una posición de fuerza, sino con la mirada de un observador, un científico y un marinero. Así concluyó no solo el viaje de James Cook, sino todo un capítulo en la historia de la humanidad, un capítulo en el que la audacia, la ciencia y el anhelo de conocimiento abrieron caminos a través de los océanos